Yo soy la licenciada Florencia Albarracín, soy nutricionista del Hospital Oñatibia y el día de hoy ustedes vinieron al tercer encuentro de los talleres de autocuidado, ¿sí? Le quería contar sobre los hidratos de carbono, ¿sí? Porque muchos los pacientes que tienen diabetes, el profesional le dice no coma tantas harinas, no coma pan, deje el pan, cuídese de los hidratos de carbono, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿En qué alimentos le encuentro? Si realmente tengo que dejar de comerlo por siempre en mi vida o no. Entonces esas dudas es necesario evacuar en esta instancia de educación. Y yo aquí les preparé esta canasta, miren, ¿sí? Que hay alimentos, ¿sí? ¿Ustedes se animan a sacar un alimento si vemos si tiene o no hidrato de carbono? ¿Sí? Bueno, elijan un alimento, acá le voy. Y nosotros vamos a aprender si este alimento que escogieron tiene hidrato de carbono y no, ¿sí? Acá les voy a mostrar una diapositiva donde encuentro los hidratos de carbono, ¿sí? Tenemos diferentes alimentos y es una incertidumbre para muchas personas, ¿sí? Donde dicen la gaseosa tiene hidrato de carbono, ¿sí? Las golosinas, los sándwiches, la manzana, la barrita de cereal, eligieron la manzana por ahí. Otros alimentos como la pizza, las papas fritas, las hamburguesas, los panchos, los pochoclos, los helados, la banana también, son incertidumbres que muchos pacientes tienen que aprender a ver si contienen o no contienen hidrato de carbono, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que saber que los alimentos, todos los alimentos contienen nutrientes, ¿sí? Que serían como los ladrillos del alimento que conforman ese alimento. ¿La casa con qué está formada? Con ladrillo, ¿sí? Si no tiene ladrillo, ¿qué pasa con la casa? Se desarma, no tiene estabilidad. Entonces, representen a que cada nutriente es un ladrillito del alimento, ¿sí? Hay alimentos que tienen nutrientes, un nutriente, varios o combinación. Y después se encuentran los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Pero hoy vamos a hablar de los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿sí? El día de hoy vamos a saber si todos los alimentos que ustedes eligieron tienen hidratos de carbono, ¿sí? Que es el principal nutriente que cuando uno tiene diabetes el médico le dice cuídese de los hidratos de carbono. Son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿Qué come comúnmente el futbolista antes de ir a jugar al fútbol? Hidratos de carbono, come pastas, ¿sí? Antes se decía que tenía que comer 3 platos de pasta, pero ahora se sabe que no es necesario tanta cantidad y que los hidratos de carbono tienen que ir combinados con otros nutrientes, porque ¿qué necesita el futbolista? Energía, ¿sí? Para solventar esa actividad. Entonces los hidratos de carbono uno sí lo tiene que comer porque son la principal fuente de energía en el cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando el cuerpo lo digiere, esos hidratos de carbono se transforman en glucosa, ¿sí? Entonces cuando un paciente tiene diabetes tiene que comerlo pero moderadamente, una cantidad acorde y una combinación acorde a lo que le dice el profesional, ¿sí? No tienes que excluirlo del todo, sino tiene que comerlo con moderación, ¿sí? Según la estructura química, este nutriente que se llama hidrato de carbono puede ser hidrato de carbono simple, ¿escucharon nombrar o no? No. Hidratos de carbono complejo. El azúcar sí le escucharon nombrar, ¿sí? El almidón le escucharon nombrar, ¿sí? ¿Dónde encontramos almidón? En el arroz, en la papa, en la batata, muy bien, en las pastas creo que dijeron ahí. Las harinas tienen almidón, ¿sí? Entonces, según la estructura, los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos. Y esto va a depender de cómo mi cuerpo lo utiliza, ¿sí? Cuando son hidratos de carbono simples, ¿qué pasa? Yo consumo azúcar y ¿qué pasaría con la glucemia en el cuerpo? Se eleva, ¿sí? Porque mi cuerpo lo utiliza rápidamente. Hay situaciones en que sí es necesario y hay situaciones en que no es necesario. ¿Qué le dice cuando viene a la nutricionista y al médico? ¿Qué pasa con el azúcar? Tenemos que reducir la cantidad y sacarlo, ¿sí? Y los hidratos de carbono complejos lo encontramos en la papa, ¿sí? En la batata, en las legumbres, que tiene una absorción más lenta. Y ustedes fíjense acá en el plato saludable ahí. ¿Está el almidón?
¿Sí? Esta es la palabra justamente almidón, ¿sí? ¿Está prohibido? ¿Está tachado así? No está tachado, ¿sí? Bueno, la cebada, la quinoa, que muchos preguntan, la papa, la batata, el choclo, la mandioca, la masa de empanada, tarta, pizza, legumbres como lenteja, poroto, garbanzo, arvejas secas, soja, ¿sí? ¿Tienen hidratos de carbono? No está tachado, ¿sí? Pero ¿qué ven acá en el plato? La cantidad, la porción que uno debe consumirlo, ¿sí? Cada uno va a tener una porción individual que le indica el profesional, ¿sí? Pero si viene el vecino y le dice, vos sos diabético, no tenés que comer papa, ¿qué le tendrían que decir ustedes? Pero la cantidad... Que sí puedo, pero tengo que controlar la cantidad, ¿sí? Después más adelante vamos a ver cómo es mejor comerla a la papa, cómo es el método de cocción más recomendado, ¿sí? Pero la porción va a ser la clave, ¿sí? Y la pizza y la empanada. ¿Qué dicen ustedes? Mostremos la pizza. ¿Es tentadora? ¿Sí? ¿Le gusta comer pizza? Sí. ¿Qué dicen? ¿En qué porción del plato iría esa porción de pizza? En la porción de la papa, sí. Pero la pizza, ¿es harina sola? ¿Tiene grasa? Sí. ¿Por qué tiene grasa la pizza? Porque tiene un alimento que tiene proteínas y grasa, que es el queso. Muy bien. ¿Y qué más tiene la pizza? Tomate. ¿Y el tomate entra en el grupo de acá de los almidones? No entra. ¿Pero entra en este grupo? Sí. ¿Y la pizza? ¿Quieres mostrarla más alto? ¿Es alta o es bajita? ¿Es alta? Un punto intermedio, ¿no es cierto? Sí. ¿Y dónde yo encuentro hidrato de carbono en esa pizza? En lo que dice ahí, en la masa, ¿sí? Porque tiene harina. La harina proviene de un cereal que me aporta almidón, ¿sí? Hidratos de carbono complejos, ¿sí? ¿Yo podría comer la pizza? Dijimos que sí. ¿Pero qué tengo que tener en cuenta? La porción, la cantidad, ¿sí? Entonces iría una porción de pizza ahí y quizás otra porción de pizza acá. ¿Pero qué faltaría en este plato? Las proteínas las dejamos en el queso. Nos faltarían las verduras para acompañar la pizza. Lo mismo ocurre con esta empanada que es bien rica, ¿no? Los fines de semana muchas familias se juntan a hacer empanadas o comen empanadas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo cocino en mi casa empanada? ¿A qué hora me levanto? Me levanto relativamente tarde, muchas veces no desayuno y voy picoteando la empanada. ¿Y cuántas me siento a comer? Unas 6 empanadas, ¿sí? Y si detallamos los ingredientes de la empanada, tiene la masa, tiene papa, tiene carne, tiene cebolla, pimienta y tiene huevo. ¿Tiene hidrato de carbono? Sí. En la masa y en la papa, ¿sí? ¿Lo podemos ubicar en el plato acá la empanada? ¿Ahí? Sí. ¿Pero sería conveniente poner 6 empanadas en este plato? No. Tampoco, si yo me excedo en las cantidades, voy a aportar más hidratos de carbono complejos sumado a otros nutrientes, ¿sí? Entonces, lo acorde sería, en esta empanada, comer 2 porciones, 3 porciones, según lo que me indica la licenciada, acompañado con verduras, porque yo le voy a enseñar que estas verduras tienen otro tipo de nutriente que entra en el grupo de los hidratos de carbono que se llama fibra, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Y después, bien, la fibra, ¿dónde la encuentro yo la fibra? En la parte más dura de los alimentos, ¿sí? Comúnmente, si yo tengo esa pera, ¿sí? ¿Cuál es la parte más dura de esta pera? La parte central sí tiene fibra en las semillas, en el tronquito interno sería, en la cáscara, ¿sí? La manzana, ¿cuál es la parte más dura de la manzana? La cáscara, ¿sí? Y ahí tenemos una naranja o mandarina. La naranja o mandarina, la parte más dura en la cáscara, pero comúnmente no se come la cáscara, pero tiene más contenido de fibra en el ollejo y en las hebritas blancas que tiene la mandarina, ¿sí? Y el don sacó una fruta que son las uvas, ¿sí? Las uvas sí tienen cascarita y tienen semillas, ¿sí? Pero esta fibra de la uva es menor proporción si yo lo comparo con el contenido de azúcar de la uva, ¿sí? La uva
Las frutas como la uva, la banana, el mango tienen más contenido de azúcar si yo la comparo con la manzana, con la pera, con el durazno, ¿sí? Y además, cuanto más madura está la fruta, más contenido de azúcares tiene, ¿sí? Pero la uva es una fruta en disyuntiva cuando uno tiene diabetes, ¿no es cierto? Llega la época de carnaval y viene el... ¿Don, quieres alcanzarme la uva, por favor? Y vienen los familiares, si tienen familiares en Cafayate, San Carlos o Las Parras acá, y tienen uva. Y viene el vecino y le dice, no podés comer uva cuando tenés diabetes. ¿Escucharon eso? Sí, dice mucho. O no podés comer banana cuando tienes diabetes, ¿sí? Al igual que todas las frutas, ¿cuál va a ser la primera clave? La porción, ¿sí? Si yo no aprendo a moderar las porciones, yo sé que la uva tiene hidrato de carbono. Si yo me siento a comer mucha uva, ¿qué va a pasar con el azúcar en la sangre? Va a subir mucho, ¿sí? Entonces, siempre tienen que preguntarle al profesional cuántas unidades, pelotitas de uva debería comer yo, ¿sí? Y cuando el profesional le dice, ¿qué dicen ustedes? Oh, eso solamente puedo comer, pero todo tiene un porqué, ¿sí? Imagínense que mi uva sea mi postre, ¿no? Y yo como este plato. ¿Ven? ¿Sí? Que son ravioles con salsa, ¿sí? ¿En los ravioles hay hidrato de carbono? Sí. ¿Qué tipo de hidrato de carbono? Los lentos, los hidratos de carbono complejos, pero que predomina la harina. Y mis ravioles son de jamón y queso, ¿sí? No son de verdura. Y tengo una salsita de tomate. ¿Tengo fibra? Poquita cantidad, porque el tomate es poquita cantidad. Y como un plato hondo lleno de este plato. Y me quedó salsa y uso pan. ¿El pan tiene hidrato de carbono? ¿De qué tipo? El pan tiene hidrato de carbono complejo. Fíjense que tiene almidón en la harina, ¿sí? Entonces, este es mi plato de hoy y voy a comer de postre uva. ¿Qué va a pasar con la glucemia después de comer? Va a estar alta, ¿sí? Porque yo en mi comida predominó mucho azúcar de la uva, mucho almidón de este raviol y le sumé pan. Y no tengo, y la gaseosa, muy bien, y le sumamos la gaseosa porque es fin de semana y voy a tomar una coca como un vaso de coca. Y la gaseosa que predomina, el azúcar, ¿sí? Más la gaseosa. Y vienen al doctor y le dice, ¿qué pasó el domingo que tuviste alto? Y le dice, no, si yo me cuidé todo el día porque comí poquito. Comimos poquito porque fue un plato, pero sumamos muchos hidratos de carbono. Sumé el hidrato de carbono del raviol, sumé el hidrato de carbono del pan, sumé el hidrato de carbono de la gaseosa y sumé el hidrato de carbono de todo un racimo completo de uva. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos mejorar todo esto? Las uvas, contar, porcionarlo, ¿sí? Sacar el pan porque voy a comer ravioles, ¿sí? ¿Y qué sería conveniente? ¿Gaseosa con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Y este plato, que es un plato hondo, cambiarlo por un plato playo, donde va a entrar menos cantidad de ravioles, ¿sí? Pero si hay pacientes en donde la nutricionista o el médico le dice aumenten fibra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fibra tiene función importante en la diabetes, ¿sí? Enlentece, que está en el recuadro, la absorción de los hidratos de carbono, ¿sí? Si yo como solamente ravioles, mi glucemia va a aumentar más rápidamente. Pero si yo a los ravioles le sumo algo de fibra, por ejemplo, cambio el postre, elijo como postre la manzana que tiene acá el don, ¿sí? Acá estoy aportando fibra a mi plato, ¿sí? Entonces eso va a enlentecer la absorción. Pero también la clave es la cantidad, ¿sí? U otra forma de aumentar fibra en mi plato es sirviéndome aquí de ravioles, ¿no es cierto? Y aumentar una ensalada de verdura, un revuelto de verdura, una sopa con verdura. Pero este plato también se puede combinar en una preparación, se puede servir en forma combinada todos esos alimentos. Por ejemplo, ahora, ¿qué le gustaría comer porque está fresco?
Guiso, ¿sí? ¿Y el guiso tiene papa? ¿El guiso tiene fideo? ¿El guiso tiene carne? ¿Tiene verduras? ¿Cuáles? Zanahoria, zapallito, Chaucha, bien. Y hay personas que le ponen al guiso solamente 2 o 3 verduras. Cebolla, pimiento, tomate. ¿Escucharon bien en esos guisos anaranjados? Bueno, en ese guiso anaranjado va a predominar más el arroz o el fideo o la papa y menos esta porción del plato que son las verduras, ¿sí? Está bien el guiso, pero si yo tengo la disponibilidad de aumentar más esta porción de plato de verduras, como decía Maritza, chaucha, zanahoria, acelga, tronco de acelga, tronquito de apio, ¿sí? Que muchas veces no lo utilizamos en la preparación, el guiso sería conveniente que tenga más color, tenga más variedad, ¿sí? Entonces, organizarme el día en la preparación es necesario para que todos los alimentos que aporten hidrato de carbono a lo largo del día estén en una porción moderada y en una porción justa, ¿sí? Porque vimos que hay diferentes tipos de hidrato de carbono que cumplen funciones específicas en el cuerpo, que no hay que excluirlo del todo, sí, pero hay que aprender a comerlos.